En esta clase te quiero compartir un poquito de una gran historia que no comenzó hace 10 años, tampoco hace 20, ni hace 50, ni hace 100. Es una historia antigua que tiene que ver con la electrónica y quiero compartirte un poquito de esta pasión, de todo este camino, este bagaje, para que también tú te sientas como en una máquina del tiempo, ¿no? Lo que estás aprendiendo hoy es el resultado de un montón de mentes brillantes a lo largo de muchos años que nos trajeron a esta era de la electrónica y que después vas a ver que también habilitó todo lo que tiene que ver con los procesadores, las computadoras y toda esta revolución que estamos teniendo, ¿no? Así que comencemos. Esta hermosa historia comenzó allá por el 1700 con un científico llamado Volta que inventó una pila, o sea, descubrió que apilando ciertos discos de cobre con zinc y además como con una sal entre medio, esto producía una energía entre dos polos, entre los extremos de estos polos. Y lo que descubrió también es que mientras más apilaba, por ejemplo, el doble, esta energía también era el doble. Y si ponía 3 veces esa cantidad, la energía era el triple. Ahí descubrió un efecto bastante interesante físico que después otro científico lo estuvo estudiando, lo estuvo analizando, ¿no? Pero dicen que acá este es el principio, el gran inicio de la electrónica. Pero hubo unos descubrimientos en los años 70, 1970. Descubrieron estas vasijas que, según dicen, es entre el 500 antes de Cristo y el 500 después de Cristo, como que puede ser de cualquiera de esas épocas. Y estas vasijas, en teoría, al principio nadie sabía para qué eran, porque tenían como una parte, un núcleo en el medio, tenían una parte como hueca donde iba un líquido y en el medio una especie de sal o algo por el estilo, ¿no? Nadie sabía para qué se usaban estas vasijas, hasta que a alguien se le ocurrió, a un físico que estaba ahí, tenía estas vasijas, dijo, a ver, voy a hacer una prueba. Replicó las vasijas, no tomó las originales, obviamente, porque esto está en un museo. Le agregó un líquido, le puso la sal y lo que descubrió es que esto generaba tensión. O sea que estamos hablando de una pila, pero antiguísima, de la edad incluso de los griegos allá, de los egipcios de esa época, como muy loca. Y no sé, ahí ya cada uno, según las teorías conspirativas que uno quiera, que uno escucha por ahí, se dice que esta es una de las primeras pilas también, ¿no? Luego del señor Volta aparece este gran científico que seguro lo habrán escuchado un montón. Se llama Thomas Alva Edison, quien es el gran inventor de la bombilla, de esa lámpara que se prende cuando uno le hace circular una energía, ¿no? Y ahí hay una anécdota muy interesante de un reportero que le hizo una entrevista a Edison y le dice, oye, señor Edison, ¿cómo se siente haber fracasado 999 veces antes de descubrir la lámpara? Porque Thomas Edison se pasó 10 años de su vida experimentando, probando, iterando, modificando, porque no le andaba la lámpara o duraba muy poquito las veces que andaba. Y según esta anécdota, ¿no? Edison le dice, no fracasé 999 veces. Lo que hice fue encontrar 999 formas de no hacer una lámpara funcional, hasta que pude encontrar la última que sí fue exitosa, ¿no? Entonces es como una anécdota entre ver el vaso medio vacío o ver el vaso medio lleno, ¿no? Como ser positivo ante el fracaso, porque sabemos que fracasar o frustrarnos nos lleva hacia un éxito si es que también somos constantes, ¿no? Claramente 999 veces es demasiado constante hasta que pudo lograr alcanzar ese objetivo. Hubo otro gran señor en esa época de Thomas Alva Edison, que este señor seguramente lo habrás escuchado ya porque hoy está de vuelta en auge, es el señor Tesla. Y Tesla lo que hacía, a diferencia de Edison, es experimentaba con corriente alterna. Edison hacía la parte de continua, la parte de las pilas y las lámparas, y Tesla estaba haciendo unos experimentos muy locos con corriente y tensión alterna. Y según dicen, lo que
estaba queriendo construir el señor Tesla es una forma inalámbrica de transferir energía a través de la ionosfera, o sea, a través de una capa que está arriba en el cielo y que tiene una especie de propiedad física que deja circular la energía. Se descubrió una de las torres de Tesla, pero no se sabe si realmente lo pudo o no lo pudo hacer, ¿no? Pero es muy loco como alguien de esa época, del 1800, ya estuviera pensando en este tipo de cosas, que hoy de a poquito lo vamos logrando, ya hay tecnología para hacer esto, pero en esa época nadie la verdad se puso a pensar en esto, excepto el señor Tesla. Otro gran personaje de la electrónica, el señor George Ohm, fue o es a quien se le atribuye la teoría de la ley de Ohm, que tiene que ver como con una relación entre las pilas, la fuente de la energía, la corriente que circula a través de un cable y también una resistencia que tienen todos los circuitos eléctricos. Todo esto lo vamos a estar viendo a lo largo del curso, pero este señor George Ohm, haciendo ciertas pruebas, descubrió una relación y formuló la primera ley fundamental de la electrónica, que lo vamos a estar viendo nosotros también. Volviendo al señor Edison, él experimentando y practicando, y yo digo jugando, ¿no? De una forma vulgar de decirlo, jugando ahí con las lámparas, descubrió un efecto muy muy raro en ciertas lámparas, que cuando él conectaba las pilas de una forma, la lámpara se prendía, pero cuando lo conectaban al revés, esta lámpara no prendía. Edison dijo, no sé de qué se trata esto, no sé para qué puede servir, pero él lo patentó. A eso lo llamó la corriente de Edison. Bastante como ególatra el señor Edison, le ponía nombre a todo. Cuestión que recién en el año, miren 1908, si mal no veo acá, en la oficina de patentes, el señor Forrest, Lee de Forrest, pudo darle utilidad a ese efecto que descubrió Edison y construyó uno de los primeros triodos que sirve después para rectificar corriente, pasar de alterna a continua. No te preocupes de estas terminologías todavía. Cuestión que descubrió que para algo servía ese efecto de que deja pasar para un lado y no para el otro. Luego, años después, 1927, Fleming descubrió o inventó uno de los primeros triodos comerciales. El anterior podríamos decir que era como una especie de diodo, y este era el tríodo porque tenía 3 patitas. Y este tenía la particularidad de que además de que solo circulara en un sentido esa corriente, se podía regular con la tercera patita. O sea, si yo le bajaba la tensión, pasaba más corriente, y si le subía, pasaba menos. Como era una especie de elemento que podía controlar cuánta energía pasaba a través de ese cable, ¿no? Ese efecto dio inicio a todo un mundo de la computación. Esto es el equivalente computacional a lo que hoy podría, no sé, tener un control remoto de un televisor. Todo esto se necesitaba para tener como ese mismo poder de cómputo. Era gigante, eran muchas válvulas funcionando al mismo tiempo. Y el problema que tenían las válvulas es que primero necesitaban ser calentados. O sea que el tiempo de inicio era unos minutos, ¿no? Hasta que la válvula se calentaba y después podrías comenzar a usarlo. Y segundo es que tenían una vida útil muy muy corta. O sea que cada una semana o cada un mes habría que ir, chequear a ver cuál se quemó, reemplazar y poner otro. O sea que era muy incómodo. Pero estas grandes personas, estos grandes personajes, realmente se esforzaron y le encontraron una utilidad a un componente que era el tríodo, para poder hacer cálculos mucho más rápidos que los seres humanos. Entonces, años después, esto ya es en los 40-50, en los laboratorios Bell descubrieron el primer transistor. Esto dicen que fue accidental. De hecho, este mismo equipo, esto que ven acá como esas líneas ahí serpenteantes, dicen que estaban buscando otra cosa, en realidad otra propiedad física, y cuando no lo descubrieron lo tiraron a la basura. Y después un día pasó alguien del laboratorio y dijo, a ver, ¿qué es esto? Lo sacó y comenzó a medir las características, y esa persona fue quien descubrió el primer transistor que dio inicio a una nueva era. Miren la diferencia entre el transistor y el triodo. Las dos hacen la misma cosa o hacen la misma función, pero
el tamaño acá al costado, miren, esa diferencia era impresionante. Tamaño, precio, duración, fabricación en volumen, tenía pero infinitas ventajas con respecto a la válvula. Y eso, si nos remontamos a, miren esto, este era todo el tablero necesario para una computadora. Cuando salió el transistor, miren cómo se miniaturizó, o sea que se hizo mucho más chiquito. Ahora en un circuito de este tamaño entra lo mismo o hace lo mismo que tenemos aquí en este gran tablero. Eso trajo una nueva era de miniaturización, es difícil decirlo, y una nueva era también de la integración, porque todos esos transistores se podían meter en un chip mucho más chiquito, como es el primer microcontrolador, fue el primer chip inteligente que se podía programar y que hacía algo con ese programa, ¿no? Ahora ustedes dirán, Conrad, ¿y qué pasó con las válvulas? ¿Desaparecieron? No, se sigue usando hoy día. De hecho, muchos fanáticos o muchos expertos del audio dicen que las válvulas son mucho mejores para amplificar el sonido. Suena mucho más natural, suena mucho más ameno, mucho más agradable al oído humano. Entonces, todavía hay, de hecho, esto, miren, es un amplificador muy, muy caro que se puede adquirir, se puede comprar y que sirve con una función específica, no única. Y aparte, son bonitas las válvulas. Cuando se calientan, ahí se ven como sexys incluso, ¿no? Volviendo al tema de la integración, esto comenzó, obviamente despertó la era de la computadora. Este es uno de los primeros Apple que existió, la primera computadora personal que tenía una interfaz de usuario. Luego vino la Apple II, que ya era a color. Y esto creó una curva que sigue escalando, sigue subiendo. Miren acá, si vemos entre el año 1900 y 1935, aquí teníamos las válvulas, ¿no? Electromechanical Circuits. Eso trajo un par de computadoras que después en los 40 comenzó a ser reemplazado por unos relés. Luego viene la parte de las válvulas nuevamente, hasta después ya dar inicio a los transistores. Y de acá ya no paramos. Transistores, circuitos integrados, y esto comienza a crecer, pero con una curva muy, muy empinada en cuanto a cantidad de transistores por computadora. Esto, obviamente, hoy estamos aquí en un nivel de integración muy alto. De hecho, el celular, ese cerebro que tenemos en nuestro bolsillo, que muchas veces no dimensionamos, pero un celular de hoy día tiene 1000 o 1.000.000 de veces más capacidad que la computadora que llevó al hombre a la luna, ¿no? Estamos hablando del Apolo. Es muy loco pensar de esa forma, como esa curva exponencial hace que la tecnología avance y progrese demasiado rápido, ¿no? Y esa curva trajo una ley, la ley de Moore, que dice que cada 2 años las computadoras duplican su capacidad de procesamiento. Además, duplican su cantidad de transistores. Esto acá al costado, miren, en la parte vertical, son los números de transistores. Pasamos de 1000, 5000, 10.000, 100.000, 1.000.000, y hoy estamos muy cerca de los 20.000 millones de transistores en un chip así de chiquito, así, mini. Es loquísimo ese nivel de integración. Igualmente, estamos llegando como a un límite. Algunas personas dicen que ya estamos como muy cerca del átomo y que ya no vamos a poder seguir integrando a esa escala. Y están teniendo como miedo, ¿no? Como que, ¿qué va a pasar con la ley de Moore? Qué sé yo, qué sé cuánto, ¿no? Están haciendo, para solucionar ese gran problema, una nueva era de la computadora que tiene que ver con lo cuántico, con una forma de trabajar, una forma de analizar los datos físicos, ya no con unos y ceros, sino con datos cuánticos. No me quiero meter acá, pero quiero que sepa que existe, y si tienes ganas de googlear esto, obviamente siéntete libre, porque es un mundo impresionante que se viene y que va a traer una revolución tecnológica. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó esta mini historia de la electrónica? Obviamente hay mucho más. He omitido a muchos otros grandes científicos por cuestiones de tiempo. Si te interesa este tema, hay mucha información en las redes, en YouTube o en Wikipedia que puedes buscar. Si tienes dudas o consultas, sabes que me puedes escribir. Eso es todo de mi parte y nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.